Bueno, yo voy a, en los pocos minutos que quedan, voy a hablar un poco de ese tipo de distopía que presenta Asimov en estos cuentos y novelas cortas que se reúnen que se han reunido y se han publicado con el título de Yo Robot, ¿no? Aquí en esta diapositiva ustedes ven, yo ya les he enviado estas diapositivas, que entre las posibles distopías tenemos, por ejemplo, la distopía de un virus, ¿no? Que prácticamente elimina a la humanidad, quedan muy pocos sobrevivientes. También otra hipótesis distópica es la evolución de los simios, que alcanzan mayor desarrollo cognitivo, aprenden a hablar, se comunican, etcétera. El planeta de los simios que han expuesto la anterior clase sus compañeros. Tenemos también la hipótesis del calentamiento global y de la desaparición de la Tierra. Todo se vuelve un gran mar, ¿no? Y esto es presentado especialmente en películas, por ejemplo, la película esta, ¿no? Que se llama El mundo de agua, el planeta de los simios, que tiene el mismo título de la obra de Bull, 12 monos, que ha sido, bueno, que ha sido un guión inicialmente francés y después se desarrolló en Estados Unidos, en Hollywood. Y también tenemos la hipótesis de Terminator, ¿no? Como ven, las películas son muy exitosas porque evidentemente muestran de forma terrible el, la catástrofe distópica, la catástrofe apocalíptica. ¿Y en qué consiste esta hipótesis que ya la pergeñó de alguna manera Isaac Asimov, este erudito ruso que ha escrito esta enorme cantidad de libros y que tenía un dominio realmente impresionante de una cantidad grande de disciplinas, ¿no? Incluida, como han señalado, la historia. ¿Cuál es la hipótesis? Que es realmente peligroso desarrollar la inteligencia artificial, porque puede llegar un momento en que el hombre ya no tenga control sobre la máquina, como puede darse la evolución de los monos o la invasión de las aguas sobre la Tierra. También la distopía puede realizarse por acción humana y por no lograr controlar esas acciones que en último término acabarían con la destrucción de la humanidad. Esta hipótesis está planteada en las obras de Asimov y por eso se considera que su pensamiento es una advertencia de lo que podría suceder con la inteligencia artificial, con el desarrollo intensivo de los robots, que parecería que muestra la superioridad humana, pero que en algún momento esa supuesta superioridad puede revertirse. Es decir, el hombre quedaría sometido a las decisiones de las máquinas. Y eso es lo que sucede precisamente en la saga de Terminator, ¿no? No sé si han visto algunas de estas películas, porque bueno, también hay series, eh, están en mi opinión muy bien planteadas, ¿no? Las, eh, las hipótesis de la distopía con los robots como los que terminan destruyendo
a la humanidad. Al margen de algunas situaciones que se puedan discutir en Terminator, el viaje en el tiempo, por ejemplo, la hipótesis que hay que analizarla como distópica desde la filosofía distópica de la historia es que finalmente es posible que las máquinas adquieran decisión propia. Y eso es por llegar a un grado de desarrollo de la conciencia. Las leyes que plantea Asimov, que están muy bien articuladas y que sus compañeros han expuesto, evidentemente serían leyes que regularían la acción de los robots. Pero la hipótesis es que, bueno, no hay ninguna garantía de que finalmente esas leyes se respeten de parte de los robots y que vean al ser humano y a la humanidad como enemigos o como especie prescindible. Y eso puede darse a partir de la toma de conciencia del robot, de que es robot y que puede decidir y que puede enfrentarse en una estructura jerárquica. Eso es muy interesante en Terminator, ¿no? Es una gran máquina que termina tomando el control de todas las máquinas del mundo, de todos los robots del mundo, de toda la inteligencia artificial, incluida la que se dispone en las armas nucleares. Y es por eso que terminan destruyendo al ser humano. Entonces, el tema de la conciencia, el tema del desarrollo de la inteligencia artificial, el tema de la supremacía humana sobre los robots o la ausencia de supremacía humana, el tema de la jerarquía de mando de las máquinas conectadas entre sí a escala global con una inteligencia consciente que dirija a todas, son hipótesis distópicas. Ya las planteó Asimov en sus relatos. Y eso es lo interesante. Bueno, como les había dicho, varias novelas, como esta, por ejemplo, también existen como películas, ¿no? Julio, ¿tú viste la película? No, doctor, pero quería verla, no tuve la oportunidad. Sí, a veces son un poco difíciles de conseguir, ¿no? Y yo tengo la película, pero bueno, no sé cómo enviarla, ¿no? O poner a disposición. A veces es más rápido que leer una novela. La forma más usada eh, para difundir el pensamiento distópico, como hemos visto, y cómo surge, son las novelas. Pero por las características que tienen y la motivación que pueden originar para una gran audiencia, se convierten en películas. A ver, vamos a considerar alguna manera de compartir la película. Bien, yo quisiera hablar un poco más sobre William Golding, este escritor tan prolífico que ha tenido eh, mucha valoración por esta novela precisamente. Al principio parecería que llegaron a un paraíso, ¿no? Eso se nota con algunas imágenes, por ejemplo, cuando se bañan en la laguna, Piggy y eh, Jack, me parece, eh, y parecería que habrían encontrado un lugar no contaminado por la civilización, donde podrían alcanzar una convivencia magnífica,
y en la que todos contribuirían y se organizarían y tendrían relaciones provechosas para la comunidad. Da esa impresión, es decir, el planteamiento de un escenario utópico es lo que primero aparece en la novela, pese a la desgracia del accidente, ¿no? Bueno, el accidente no fue tan calamitoso, no murieron, salvo, claro, el piloto, etcétera, quien comandaba la nave, y, pero ellos, los niños, quedaron ilesos y descubrieron un mundo no tocado por la civilización. Eh, Sin embargo, claro, ellos trasladan su experiencia de las ciudades donde vivían, de la civilización de la que eran parte, y aparece esto como eh, que se difundiría algunos temas algunos contenidos, algunos conocimientos de la civilización a un entorno natural intocado, ¿no? Esa idea también hay en otras obras literarias que hablan de náufragos, hablan de sobrevivientes que teniendo algún conocimiento de la civilización, de pronto se encuentran en un lugar natural donde tienen que hacerlo todo. A veces disponen de objetos, disponen de lo que en el naufragio o en el accidente quedó, todo lo que quedó que pueden usar. En ese sentido, es interesante ver que lo que podría ser una utopía para construir la sociedad sin las rémoras, sin los defectos, sin los errores de la civilización, aparece como un anuncio al principio. Pero pronto eso se diluye y eso también muestra otra hipótesis del autor, ¿no? Que se refiere a que incluso siendo niños, porque son niños, ¿no? Diríamos hoy tal vez adolescentes, pero no son adultos, y teniendo la oportunidad de construir una sociedad, eh, diríamos, diferente y aparte de los errores prevalecientes en su tiempo, no pueden hacerlo. Y ahí advertimos la hipótesis del autor, esa visión que tiene de que la sociedad impregna las conciencias y da lugar a ciertas pulsiones, incluso en los más jóvenes, en los niños o adolescentes, diríamos hoy, para realizar ciertas prácticas. Por ejemplo, el uso abusivo del poder, por ejemplo, la manipulación del miedo, por ejemplo, la imposición sobre el otro. Esos son los temas que aparecen y que en torno al señor de las moscas, ¿no? El jabalí este putrefacto que está en una estaca, se desarrollan con una gran cantidad de metáforas las concepciones de Golding sobre la humanidad, la sociedad, supuestamente el progreso, etcétera, que él critica de manera muy certera, muy punzante, porque muestra que ni siquiera en un entorno no civilizado, natural, ni siquiera siendo niños, la humanidad en su tiempo, aunque fuera de la isla se supone que habría la guerra, puede construir sociedades utópicas. Al contrario, la naturaleza humana, incluso en los más jóvenes, de querer tener poder, de ejercerlo, de aplastar a los otros, de ser el mandamás y de manipular los temores
y de construir liderazgos a veces a la fuerza en medio del caos y y del miedo, son temas que él señala como recurrentes en la especie humana, incluso en condiciones en las que se podría construir sociedades utópicas. Ese para mí es el tema principal de la novela por el que se tendría que considerar, y obviamente se la considera una novela distópica. Bueno, vamos a tener en otra ocasión oportunidad de hablar de la visión cíclica cuando se exponga Nietzsche. Eh, hemos cumplido la cuarta exposición. La siguiente la hace el grupo 6, Gabriel y César, que es sobre Marcuse y Dick, Philip Dick, otro escritor distópico. Muchas gracias, buenas tardes, hasta luego.